Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la parte final de la tesis, el capítulo 3 y el capítulo 4. En el, en el capítulo 3 nos hablan sobre la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La introducción. La capital metropolitana, la Catedral de la Ciudad de México tiene un particular interés, ya que debido a la contrariedad de la estabilidad y la solidez de su estructura frente a la deformabilidad del subsuelo. En la actualidad se han realizado algunos programas de rehabilitación para su preservación. Los antecedentes históricos. Antes de que esta catedral sea construida, en esta zona existía un centro ceremonial azteca, cuyo subsuelo era el fondo antiguo de un lago de México, y el suelo era de arcillas compresibles. Algunas estructuras fueron demolidas, originando zonas preconsolidadas. En 1524 se empieza ya la construcción de una pequeña catedral. En 1571 se construyó la Catedral Metropolitana y su construcción duró 242 años. En la actualidad, la catedral consta de 5 naves y se han construido edificios adicionales al templo principal. Existen también nuevos elementos de gran peso como la cúpula y la torre de 60 metros. Aquí se puede observar las 5 naves de la Catedral Metropolitana. Bueno, la cimentación. Está constituida por una gran plataforma de mampostería con un espesor variable de 2 metros, sobre un conjunto de pilotes de madera de 20 centímetros de diámetro y de 2 a 3 metros de longitud, espaciados cada 60 centímetros. Bueno, en la cimentación los muros son de roca basáltica cementada con arena y con cal, conformado como una especie de concreto apropiado. Bueno, el material de las bóvedas cuenta con 16 columnas centrales y algunos revestimientos que es más ligero. Bueno, a pesar de las consideraciones, el peso total de la estructura es de 127.344 toneladas y transmitiendo al suelo 15.70 toneladas metros cuadrados, excesivas para el tipo de suelo, agregando que a pesar de esto se siguió agregando elementos pesados como la cúpula y las torres, ¿no? Bueno, aquí se puede observar las cimentaciones y el detalle también. Bueno, para el nivel freático se tomó en importancia ya que era un uso para la extracción del agua para toda la población. Este problema también se tornó grave ya que debido a que se inclinó una de las columnas principales de la catedral, seguido también por los agrietamientos transversales en la fachada principal. Bueno, el comportamiento de la cimentación original. Esta es una pequeña evolución de los asentamientos desde 1571 hasta 1989. Bueno, de 1571 a 1667 es el periodo de la construcción. Los estudios aseguran que inició con la colocación de la plataforma, continuó con la construcción de las torres y el revestimiento de la fachada. La construcción se detuvo y 9 años después se retornó, ¿no? Y se corrigieron algunos muros y la velocidad de hundimiento en ese tiempo era de 2.67 milímetros al mes. En 1667 y 1907 la velocidad decreció a 0.25 milímetros por mes y ocurrió una diferencial de 1.53 metros entre la torre y el presbítero. De 1907 a 1927 se incrementa esta velocidad a 0.40 milímetros al mes, y debido a esto, debido al aumento de los pozos de extracción de agua del subsuelo. En 1927 a 1956 se incrementó también aún más la velocidad de hundimiento regional y toda la catedral registró un hundimiento de 5.2 metros. De 1957 a 1967 se dio un decremento, ¿no? Y la velocidad de hundimiento de la catedral fue de 0.80 milímetros al mes. De 1967 a 1978 ya se empezaron a incrementar un sistema de bombeo para abatir el nivel freático, ¿no?
Acá ya tomaron en cuenta lo que es el nivel freático. De 1978 a 1989, la velocidad de hundimiento ya era de 0.50 milímetros al mes y posteriormente se incrementó también a 2.70 milímetros al mes. Bueno, la información geotécnica. Se realizó la estratigrafía del subsuelo, ¿no? Para esto se realizaron 13 sondeos en la periferia y los resultados fue que permitieron considerar la zona como una zona de lago. El nivel freático se encontró a 3.5 metros de profundidad. Considerando que las propiedades del subsuelo varían debido al tiempo, las sobrecargas y las condiciones de bombeo, bueno, se propone definir las condiciones actuales del subsuelo con 21 sondeos de cono eléctrico. Ahí se pueden observar los 21 sondeos que se realizaron. Bueno, luego también el relleno artificial, que fue un espesor promedio de unos 11 metros. La costra superficial, que tenía un espesor menor a 2 metros y 3 substratos. La serie de arcilla superior, que tenía con 24 metros de espesor. La capa dura, que es un espesor de 3.70 metros y tiene una secuencia de lentes duros. Bueno, la renivelación. En estas etapas de recuperación, en 1929 ya se emprendió con lo que es el estudio de la cimentación de la catedral. En 1933 se inició con las demoliciones, comenzando con el seminario, y se disminuyó un 25% la presión del contacto. Estructuralmente, el hundimiento regional provoca daños en la inclinación de muros y columnas. La técnica de subexcavación consiste básicamente en remover el material del subsuelo debajo de las partes más altas y esto hace que descienda con respecto a las partes más bajas, corrigiendo así el desplome y la falta de verticalidad. Y esto corrigió la inclinación de 94 centímetros. La subexcavación. En 1993 se inicia la perforación de 32 lumbreras, 25 distribuidas en la catedral y 7 en la zona del sagrario. También se excavaron a una profundidad de 20 metros. El número de boquillas de cada lumbrera se determinó en función de la cantidad del material que se deseaba remover. En 1993 se inició la excavación de las lumbreras y en 1994 comenzaron ya a operar. Luego ya de realizar todas las mediciones, se tuvo los resultados de reducción del hundimiento de 2.40 metros a 32.10 centímetros. Bueno, aquí podemos observar algunas imágenes de la catedral y de los sondeos, ¿no?, que se realizaron y de las lumbreras. Bueno, la recimentación. La recimentación primero a base de pilotes. Se determinó que el tipo de pilote que se debe emplear en esta situación era el pilote de control, de concreto reforzado en tramos precolados de 0.90 metros y de diámetros de 0.40 y 0.45 metros. De concreto con resistencia a la compresión de 250 kilogramos en centímetros cuadrados. El acero de refuerzo se colocó en forma de paquete en la parte central y se proyectó una recimentación la cual constituye de 280 pilotes desplantados hasta la capa dura. Luego de realizar los cálculos respectivos, se determinó que los pilotes que tenían un diámetro de 40 y 45 centímetros contaban con ya una capacidad de carga de 72 toneladas y de 90 respectivamente. Se emplearon también pilotos de control que lograron disminuir el 25% del trabajo de la cimentación, renivelar el terreno y haciendo que descienda al nivel del terreno circundante. También uniformizaron lo que es los hundimientos diferenciales dentro de la estructura. Bueno, durante toda esta ejecución se observaron que los pilotes no pudieron ser colocados en donde se habían contemplado en un principio, ¿no?
teniendo que modificar la distribución de los pilotes y se incrementó de 280 a 387 pilotos de control. Acá se pueden observar una columna estratigráfica, el monitoreo de instrumentación, los antecedentes. Debido a que la interacción entre los diferentes tipos de cimentación que existían y el subsuelo, más la presencia de los sismos y las inclinaciones de la estructura, debe implementarse un sistema de monitoreo confiable para registrar todos los desplazamientos y también tomar las medidas preventivas y correctivas para que no se genere ningún daño significativo, ¿no? La instrumentación de la estructura. En 1994 se implementa un sistema de monitoreo automático, ¿no? Los extensómetros. Se implementaron 22 extensómetros de alambre en la parte superior de las torres. Mediante estos se verifican los desplazamientos relativos y las inclinaciones en las columnas. Ahí podemos ver un extensómetro. Ahora los acelerógrafos. Se implementaron 10 en la base de las columnas y las cubiertas y torres, y esto registra el comportamiento de las estructuras ante el movimiento. Ahí podemos ver la catedral con los acelerógrafos más o menos donde se pudieron ubicar. El gato de plano. Se miden los esfuerzos normales al plano longitudinal del gato y se emplea esto en muros y en columnas. La instrumentación del subsuelo. Se implementaron dispositivos con el fin de registrar los cambios del subsuelo. El piezómetro abierto. Al penetrar el agua en el interior del tubo, asciende hasta equilibrar las presiones, ¿no? Aquí se puede observar en la imagen el piezómetro con sus respectivos partes, ¿no? En el capítulo 4, que ya viene a ser la parte final de la tesis, y nos habla sobre las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? La catedral se encuentra localizado en el primer cuadrante de la Ciudad de México. Se encuentra sobre el subsuelo natural homogéneo, y la estratigrafía es básicamente depósitos lacustres de alta compresibilidad dividida en 6 estratos, ¿no? Contamos con los rellenos, la costra superficial, la serie arcillosa superior, la capa dura, la serie arcillosa inferior y los depósitos profundos. Toda esta estratigrafía ha sido modificada muchas veces de manera artificial, ya que antes se encontraban otras estructuras que luego se demolían para construir unas nuevas. La catedral es una estructura enorme, ¿no? De gran magnitud, ya que los materiales empleados en su construcción son de gran peso. Y aparte, también hay que agregar que las condiciones del suelo, lo que ha originado que la catedral tenga presencia de asentamientos diferenciales desde su construcción. Y los hundimientos se iniciaron desde 1571. Desde sus inicios, el subsuelo de la catedral ha presentado compresibilidad en las arcillas. Es por eso que se han realizado varios estudios por más de 4 siglos para así contrarrestar el hundimiento. Y desde 1929 se iniciaron los procesos de recalce y renivelación de la cimentación. Como hemos podido observar anteriormente, toda esta estructura ha presentado agrietamientos, hundimientos debido a la compresibilidad de las arcillas, y todos los ingenieros y los responsables de esta obra han tratado de ver soluciones, las soluciones más factibles para contrarrestar todos estos inconvenientes que se les presentaban, ¿no? Como los pilotos de control manifestaron un mejor comportamiento, se han seguido mejorando, y la finalidad no es detener el hundimiento, porque siempre va a existir, sino que se sigue extrayendo el agua de los mantos acuíferos. Lo que se busca es afirmar el asentamiento con respecto al terreno circundante. El cuadro resumen de la renivelación muestra la situación que imperaba en el año 1989. Sin embargo, para la realización de este análisis se requirió una serie de correlaciones. Debido a la poca información que se tiene
basta solo con mencionar que no se conoce el estado de más de una cuarta parte de los pilotes que conforman la cimentación, ya debido también por la antigüedad de todo esto de la construcción. Bueno, luego de la comparación de alternativas de solución, se consideró que es mejor emplear los pilotes de punta desplantados en estrato resistente. Aquí podemos ver un pequeño análisis de las cargas, los pilotes, la excentricidad. Por ejemplo, ahí los de punta, el número fue 119, de corto 171, indefinidos 97. Bueno, incrementar el número de pilotes. Esto es una de lo que se tomó, ¿no? El estudio de pilotes para su incremento fue de la siguiente manera, ¿no? Primero se igualaron los criterios de pilotes de punta y de fricción para implementar un sistema de control. El uso de las perforaciones futuras para hincar los pilotes de 0.45 metros de diámetro en tramos precolados de 0.90 metros cada uno. También se decidió aumentar el número de pilotes en un 18%, de 387 a 458. Y esto se debió a que, considerando que los pilotos actuales presumen que podrían tener pequeñas fallas por el subgrupo de pilotes, ¿no? La capacidad de carga admisible de los subgrupos de pilotes y la de los grupos son mayores a la carga total transmitida a la estructura. Se disminuyó la velocidad de los asentamientos y se debe construir pozos de absorción también. Bueno, la revisión del cajón de cimentación. Al momento de construir las criptas se debilitó estructuralmente. El sistema de contratraves fue reestructurada mediante la colocación de 4 pilotes, cuatro perfiles de acero. Es por esto que se debe realizar el refuerzo estructural existente, la losa del fondo, los contratrables, la losa tapa y también si es necesario reforzarlos, ¿no? La evolución de los asentamientos. Desde el inicio del trabajo de recimentación se ha instrumentado sistemas de monitoreo tanto en la estructura como en el subsuelo, y también se recomienda implementar un banco de nivel profundo, y este podría localizarse en cualquiera de los pilotes de punta o preferentemente en la periferia de la catedral. Bueno, eso es las conclusiones y recomendaciones, y eso fue todo lo sobre la tesis. Gracias.